El foro de Davos, celebrado en la localidad del mismo nombre, en la Suiza alemana, en el cantón de Los Grisones, un sitio turístico para millonarios, al cual asistieron más de 1000 invitados de 130 países, muchos de ellos en aviones privados, llegando a este sitio en las montañas suizas, para discutir sobre el mundo. Pero discutir sobre el mundo desde la visión de la hegemonía, de la arrogancia, desde Occidente. Habrá invitados de otros países, empresarios, líderes de opinión, pero el manejo principal está dado por Estados Unidos y por aquellos países, por ejemplo, de la troika europea, Francia, Gran Bretaña y Alemania, que son los que marcan la pauta. Y a eso se suman organizaciones como la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la ONU, como un invitado de piedra, sin ninguna importancia, un zombi, un muerto viviente que camina por los pasillos de las cancillerías y de los gobiernos del mundo, simplemente para dar cuenta que no sirve para nada. O si servía, Estados Unidos se ha encargado, con ayuda de sus socios europeos, para quitarle cualquier relevancia. Se ve en la situación de la guerra en Ucrania, se ve en la situación del genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, la violación del cese al fuego con el Líbano, que no se ha cumplido bajo ninguna circunstancia por parte del régimen israelí, el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria y por tanto la toma del poder por parte de grupos terroristas que antaño eran enemigos de Occidente y que hoy son amiguis a toda prueba. Como tampoco se discutió la situación relacionada con Darfur o el Fasher, ahí en Sudán, o Venezuela, el ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente, las amenazas contra Colombia, contra México, contra Brasil, contra el mundo en general. El señor Trump, que al fin se ha sacado la máscara y se ha autodeclarado como un dictador, surrealista, ¿no? El que ataca a otros países acusándolos de narcoterrorismo, narcoestado, narcolanchas, dictadura, se declara dictador. Son las peculiaridades de este tipo de eventos. Pero lo importante, a mi entender, de este foro de Davos es que queda demostrado absolutamente que hay un poder hegemónico y arrogante que se ha instalado o se ha reinstalado y tiene una serie de cervatillos, de cipayos, de malinches, de yanaconas, que le llevan el amén y que son incapaces de contrarrestar ese poderío hegemónico. ¿Qué duda cabe que la OTAN, 31 países, de los cuales 28 son europeos, simplemente es el brazo militar de Estados Unidos? Países europeos obligados a pasar del 2 al 5% del PIB para satisfacer a la industria militar estadounidense. El 65% de las armas que compra Europa se las compra Estados Unidos. La guerra en Ucrania es una guerra donde los recursos energéticos tienen un elemento y una importancia fundamental. El petróleo y el gas que le vendía Rusia a Europa a través de Alemania, lisa y llanamente hoy existe mínimamente porque gran parte de esa venta se la ha llevado el complejo energético estadounidense. Multimillonario en armas, multimillonario en energía. Para eso le sirve Europa, para llevar a cabo su política hegemónica, para ninguna otra cosa. Y hoy Groenlandia se convierte en un elemento central en la discusión entre Estados Unidos, que le impone nuevamente sus decisiones a Europa, diciéndole, si ustedes no aceptan aranceles, si ustedes no se ponen de acuerdo en materia de cómo favorecen a Estados Unidos, va a haber sanciones. Y hoy hay decisiones, y la decisión va por el camino de la senda de la hipocresía, de los argumentos falsarios. Por ejemplo, hablar de Groenlandia como una especie de territorio en el cual siempre Estados Unidos tuvo presencia y que se lo tienen que devolver. El mismo concepto del Canal de Panamá. Me tienen que devolver el Canal de Panamá. Estados Unidos quiere todo para sí. Territorios, recursos, población. A Estados Unidos todo el mundo le debe. Trump es el reyesuelo, el king, pero es también el daddy, el papito
para el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Es simplemente indigno que este personaje, un verdadero lamebotas, permanentemente sonriéndole a su daddy, muestre la cara más servil que tiene esta Europa, que en ningún momento puede servir de referencia para nuestros países. Europa hace mucho tiempo dejó de ser una referencia, por ejemplo, en aspectos de defensa de los derechos humanos. ¿Qué defensa de los derechos humanos va a tener un continente que ha sido colonialista, que ha sido parte de genocidios de millones de seres humanos a partir de su colonialismo, a partir de sus intereses en África, por ejemplo, después de ser metrópolis de muchos de esos países, siguieron teniendo injerencia en la destrucción, en el expolio de sus riquezas, en la usurpación del uranio, del cobre, oro, petróleo y gas. Poco se habla de Níger, de Mali y Burkina Faso, que le dieron una verdadera patada en el trasero a Francia, echándolo militarmente, económicamente y políticamente de estos países. Soberanía, dignidad. Ese es ejemplo para nuestros países, no Europa. Europa es el cervatillo, es el cordero al matadero, obsequiosos, besatraseros, como en un momento les llamó Donald Trump. Y Groenlandia es el ejemplo concreto. Se discute respecto a la injerencia de Estados Unidos en esa zona, tratando de minimizar o tratando más bien de amenazar al resto de los países europeos, diciéndole, ojo con China, ojo con Rusia. Rusia tiene la ruta marítima del norte, cuyo mar territorial y cuya zona económica exclusiva es ribereña del Círculo Polar Ártico. Y los acuerdos, convenios, contratos y asociaciones estratégicas que se han firmado entre Rusia y China contemplan la ruta marítima del norte, la ruta del Ártico. Rusia fue expulsada del Círculo Polar Ártico, que era un grupo de países, entre los cuales estaba Suecia, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá. Estaba Rusia también. Y después de febrero del año 2022 fue separada. Y hoy se le presenta como una enemiga, como que quiere apoderarse de la ruta del Ártico. La ruta del Ártico es parte, componente del territorio ruso. Y China tiene intereses porque parte importante del comercio de la nueva ruta de la seda no solo es marítima por el Océano Índico, no solo es terrestre por todo lo que es Asia Oriental, Asia Central y Asia Occidental. Es también la ruta marítima del Ártico. China y Rusia tienen tanto derecho como el resto de los países a decidir qué se hace con respecto al comercio, a la utilización de esa zona. ¿Por qué Estados Unidos? Porque es más poderoso, porque amenaza al otro con aranceles, con armas, con destrucción. Por eso el foro de Davos lo que demuestra es lisa y llanamente la subordinación, el servilismo, la indignidad de esta Europa, que no es referente, que es simplemente un bastón más de los gobiernos estadounidenses y en especial de esta administración, la segunda administración de Donald Trump. Allí aparecen personajes faranduleros, circenses, como es el caso de Javier Milei, otro lame trasero de Donald Trump, que tiene un gran peligro para América Latina. Está trayendo y atrayendo al sionismo. Su alianza con el régimen israelí es peligrosísima para América Latina. Como peligrosa va a ser esa alianza si acaso se cumple este rumor respecto a que el expresidente de la comunidad judía sionista de Chile, Gabriel Saliasnik, abogado de Carlos Saúl Menem, de Alberto Fujimori, de acusados de pedofilia, de una serie de lo más granado de los delincuentes latinoamericanos y chilenos, pueda ser embajador de Chile en Argentina. ¿Se imaginan eso? Comunidades sionistas de ambos países unidas en función de los intereses de Israel. No de Chile, no de Argentina. Por tanto, Davos representa un peligro para el mundo, pero hay ramificaciones que también representan
un peligro para nuestros países. Estar alerta está de más decirlo, debemos estar alerta, pero debemos estar informados por otras vías. En mi caso particular es importante darles a conocer una visión más particular, más propia, de una visión que no tiene que ver con estos medios que todos los días repiten como papagayos aquello que proviene de los países occidentales. Informarse, hay medios para eso. Hay radios, hay televisión, hay medios escritos, recurramos a ello. Un gran abrazo y atento con lo que proviene del Foro de Davos, porque eso es una parte de lo que acontece en el mundo. Pero el genocidio contra Palestina no ha acabado, la agresión contra el Líbano menos aún, Siria sigue teniendo asesinatos masivos por parte de aquellos que, financiados, armados y apoyados política, diplomáticamente, financieramente por Occidente, están hoy asesinando a la población siria. No ha terminado la ocupación y colonización del pueblo saharaui a manos de Marruecos, otro aliado que tiene el sionismo en el mundo. No terminan los afanes genocidas en Darfur y el Fasher en Sudán. No terminan las presiones contra Venezuela, ni contra Colombia, ni contra México. Y como no terminan tampoco las represiones y los asesinatos contra inmigrantes y contra ciudadanos estadounidenses en Estados Unidos, a manos de este señor Bovino, que bien merecido tiene ese apellido, ¿no? Es lisa y llanamente un bovino, también un indigno, un cervatillo, un cipayo de la administración de Donald Trump. Muchos elementos, pero no nos olvidemos que además de Davos existe otro mundo y existen necesidades de este mundo donde la dignidad y la soberanía tienen que estar muy presentes. Un gran abrazo.